El comienzo de la vida de Santa Catalina Labouré se desarrolla en un escenario profundamente marcado por la sencillez rural, por la fe transmitida de generación en generación y por la serenidad propia de las pequeñas aldeas francesas del siglo XIX. Nacida el 2 de mayo de 1806 en la región de Borgoña, en Fennes-Moutier, Catalina fue recibida en un hogar numeroso, donde la vida familiar se mezclaba con la dureza del trabajo en el campo, pero también con una sincera devoción a Dios y a la Santísima Virgen. Desde temprano, la pequeña Catalina mostró una sensibilidad espiritual poco común, guiada por una intuición interior que parecía colocarla en constante diálogo silencioso con el cielo. La muerte prematura de su madre, cuando ella tenía apenas 9 años, marcó profundamente su alma, haciendo que buscara en la imagen de Nuestra Señora el consuelo que ya no encontraba en el regazo materno. Esa escena, tan tierna y dolorosa, se convertiría en uno de los hitos más simbólicos de su infancia y en señal de que Dios preparaba algo grandioso para su vida. Tras el fallecimiento de su madre, Catalina se acercó aún más a la fe, y un episodio especial marcó para siempre su vocación. Cierta vez, al entrar en la iglesia parroquial, se dirigió espontáneamente al altar donde había una imagen de Nuestra Señora. Subió a un pequeño banco, abrazó la estatua y dijo con voz firme e inocente: «Ahora, tú serás mi madre». Este gesto, tan simple y puro, no solo reveló su corazón profundamente mariano, sino que también anticipó la misión que el cielo le confiaría años más tarde. A partir de ese momento, Catalina pasó a cultivar una devoción todavía más intensa a la Virgen María, encontrando en la oración y en el silencio una fuerza que ninguna niña de su edad normalmente poseería. La marca dejada por la pérdida materna se transformó en fundamento espiritual, moldeando el corazón dócil y obediente que sería esencial para acoger los mensajes celestiales que le serían revelados. La vida en el campo también desempeñó un papel fundamental en su formación, enseñándole la perseverancia, la humildad y el valor del trabajo arduo, virtudes que se convertirían en parte esencial de su espiritualidad. Muy joven todavía, Catalina asumió pesadas responsabilidades dentro del hogar, ayudando a su padre y a sus hermanos en las tareas domésticas y en el cuidado de la granja. No había espacio para comodidades ni distracciones. Su jornada estaba marcada por el ritmo de los animales, por el cultivo de los sembrados y por las obligaciones familiares que exigían esfuerzo físico constante. Sin embargo, lejos de quejarse, Catalina transformaba cada trabajo en oración, ofreciendo sus gestos simples a Dios con una serenidad que impresionaba a quienes la conocían. Poco a poco, la muchacha frágil revelaba una sorprendente madurez cargada de silencio, valentía y bondad. La personalidad de Catalina siempre llamó la atención por su reserva y por una profundidad que se escondía detrás de su apariencia discreta. No era habladora ni atraía miradas por exuberancia. Prefería observar, escuchar y actuar sin alarde. Era como si comprendiera desde temprano que la vida interior vale más que los aplausos del mundo. Esa quietud, tan rara en la juventud, permitió que su alma se mantuviera siempre abierta a la gracia. Incluso sin grandes estudios, algo común entre las mujeres de la época, Catalina absorbía la fe por medio de la tradición oral, de las prácticas religiosas familiares y del ejemplo de los sacerdotes y consagradas que conocía. Su inteligencia espiritual se manifestaba no por palabras, sino por un amor constante, silencioso y fiel. La adolescencia de Catalina estuvo marcada por un intenso deseo de vida religiosa, deseo que creció en secreto, alimentado por la oración y la contemplación. Ella percibía que su corazón no se ajustaba a las ambiciones comunes de las jóvenes de su edad, que soñaban con matrimonios ventajosos o con una vida más cómoda. Por el contrario, Catalina anhelaba algo que no conseguía expresar completamente, pero que sentía en lo más profundo de su alma, una llamada discreta pero insistente de parte de Dios. Ese llamado, aunque claro para ella, no encontraba apoyo inmediato en su familia, especialmente
porque su padre veía en la vida religiosa una pérdida y una separación dolorosa. Así, Catalina guardó ese deseo en el corazón, esperando el tiempo de Dios. La resistencia paterna la obligó a permanecer en la granja más tiempo del que hubiera deseado, asumiendo papeles domésticos y cuidando de la casa con devoción y paciencia. Aunque su deseo era dirigirse a un convento, ofreció ese tiempo de espera como sacrificio, viviendo cada día como ocasión de santificación. Sus hermanos la veían como un pilar de equilibrio dentro del hogar, alguien cuya presencia transmitía paz. A pesar de ello, había una profunda nostalgia de lo que ella presentía como su destino, pero Catalina nunca permitió que esa nostalgia se transformara en rebelión. Su corazón, siempre obediente, se modelaba en la quietud de la vida simple, preparándola para un futuro que aún no conocía, pero que el cielo ya había escrito. La rutina sencilla de Catalina no impedía que Dios le hablara de manera misteriosa. En diversas ocasiones tuvo sueños espirituales que le revelaban caminos y confirmaban su vocación. Uno de los sueños más significativos ocurrió cuando vio a San Vicente de Paúl, fundador de las Hijas de la Caridad, invitándola a seguir su camino. En ese momento, Catalina aún no comprendía plenamente el sentido de esta visión, pero algo en su interior fue profundamente tocado. Ese sueño se convirtió en una luz en medio de las dudas, como si Dios la condujera discretamente hacia el instituto donde recibiría una de las mayores misiones marianas de la historia de la Iglesia. Con el paso de los años, entendería que ninguna de esas experiencias había sido por casualidad. A los 22 años, Catalina finalmente logró vencer la resistencia de su padre, gracias a la intervención de una hermana mayor que ya era religiosa. Con prudencia y valentía, ella presentó al padre el deseo de la joven Catalina de seguir su vocación, y tras mucha insistencia, él finalmente cedió. Fue así como Catalina pudo, por fin, acercarse al camino que Dios le había iluminado desde la infancia. Su corazón, hasta entonces paciente y silencioso, desbordó de alegría al percibir que había llegado el tiempo de Dios. La decisión de su padre fue el paso definitivo que permitiría a la joven ingresar en la congregación de las Hijas de la Caridad en París. Cuando finalmente llegó a la casa de las Hijas de la Caridad, Catalina se sintió inmediatamente en paz, como si estuviera, por primera vez, en el lugar al que realmente pertenecía. El ambiente de servicio a los pobres, el espíritu de humildad, la vida comunitaria sencilla y el ejemplo de San Vicente de Paúl fueron para ella como una confirmación divina. Lo que para muchos era simplemente una institución religiosa, para Catalina se convirtió en suelo sagrado, destinado a acoger una de las mayores revelaciones marianas de la historia. Ingresó en el noviciado en 1830, año que estaría marcado por acontecimientos extraordinarios que cambiarían no solo su vida, sino también la devoción mariana en todo el mundo. Su periodo de formación religiosa estuvo marcado por un gran fervor y por una obediencia que impresionaba a sus superioras. Catalina era aplicada, dedicada, humilde y siempre dispuesta al servicio, prefiriendo estar entre los más necesitados antes que ocupar cualquier función que la pusiera en evidencia. Su vida interior florecía en el silencio y su devoción a la Virgen María se volvía día tras día más profunda y madura. Aunque aún no imaginaba los grandiosos designios que Dios le confiaría, Catalina vivía cada día como si fuera el más importante. Y de hecho lo era. Dios preparaba su corazón para recibir con pureza y docilidad la gran misión de ser mensajera de la Madre de Dios para el mundo. La serenidad de la vida religiosa apenas comenzaba a envolver el corazón de Catalina Labouré cuando señales extraordinarias empezaron a manifestarse de manera aún más clara. Desde el inicio de su noviciado, percibía que el cielo deseaba hablarle con una intimidad cada vez mayor, como si la Santísima Virgen, a quien ella amaba profundamente desde la infancia, estuviera preparando el terreno para un acontecimiento grandioso. Las Hijas de la Caridad vivían una rutina de oración, trabajo y silencio, pero en medio de esa simplicidad, la joven Catalina experimentaba intensas consolaciones espirituales que le daban paz y al mismo tiempo
despertaban en ella un profundo sentido de misión. Era como si su alma, ya dócil y sensible, estuviera siendo sumergida lentamente en una luz sobrenatural que la orientaba de forma invisible. Ella misma no sabía explicar esos movimientos interiores, pero reconocía en ellos la mano materna de la Virgen María. Una noche, sin embargo, un acontecimiento marcaría de forma decisiva el inicio de su misión. El 18 de julio de 1830, en vísperas de la fiesta de San Vicente de Paúl, Catalina despertó sobresaltada al oír una voz suave que la llamaba por su nombre. Delante de ella estaba un niño misterioso, envuelto en una luz inusual, cuyo semblante irradiaba inocencia y autoridad al mismo tiempo. Él le dijo: «Venid a la capilla, la Virgen os espera». Catalina, tomada por una mezcla de asombro y serenidad, no vaciló. Se vistió rápidamente y siguió al niño por los oscuros pasillos de la casa religiosa, que misteriosamente se abrían ante ellos sin emitir ruido alguno. A donde quiera que fueran, las luces se encendían como si fueran guiadas por una mano invisible, y la joven sentía su corazón inflamarse con una alegría que jamás había experimentado antes. El trayecto por los pasillos fue, en sí mismo, un acontecimiento sobrenatural. Catalina percibió que aquel niño no era un niño común. Sus palabras tenían la firmeza de un adulto, pero su apariencia transmitía pureza angelical. Caminaba delante de ella con seguridad, volviendo siempre la mirada hacia atrás con una sonrisa que le daba valor. Cuando finalmente llegaron a la capilla, Catalina sintió que su corazón latía con una intensidad casi dolorosa. La puerta se abrió como si manos invisibles la hubieran empujado, y al entrar percibió la capilla iluminada de una manera que no podía ser natural. Todas las velas estaban encendidas y un silencio profundo envolvía el ambiente, como si todo estuviera preparado para un encuentro celestial. Fue entonces cuando Catalina vio, con los ojos del alma y del cuerpo, algo que cambiaría su historia para siempre. La Virgen María apareció sentada en la silla del sacerdote, radiante y llena de grandeza. La joven sintió un impulso irresistible de correr hacia ella y sin miedo ni vacilación se arrodilló y reclinó la cabeza sobre las rodillas de Nuestra Señora. Este gesto, tan íntimo y profundamente materno, mostró inmediatamente el tipo de relación que la Virgen deseaba establecer con ella, no de distancia sino de ternura y proximidad. Catalina describió después que nunca había experimentado tanta paz, tanto amor y tanta seguridad como en aquel momento en que pudo recostarse en el regazo de la Madre de Dios. La Virgen entonces comenzó a hablar con Catalina con una dulzura que superaba todas las palabras humanas. Le contó sobre acontecimientos futuros, sobre la misión que confiaría a las hijas de la caridad y sobre el sufrimiento que recaería sobre Francia en los años siguientes. María le habló de revueltas, de persecuciones, de dificultades políticas y espirituales que abatirían al país. Al mismo tiempo, le aseguró que la gracia de Dios no sería retirada y que, para ello, ella misma intervendría enviando señales de su presencia materna. Catalina escuchaba atentamente cada palabra, grabándolo todo en su corazón con la certeza de que no se hallaba simplemente ante una visión, sino ante una llamada divina. En un momento de la conversación, la Virgen mostró tristeza por el comportamiento de muchos que, aun siendo consagrados, no vivían fielmente su vocación. Habló de la tibieza espiritual, de la indiferencia hacia la fe y de la necesidad de rezar más intensamente. Catalina sintió el peso de esas palabras y prometió en el silencio de su corazón ofrecer su vida por la conversión de los pecadores y por la fidelidad de los consagrados. La Virgen, percibiendo esa entrega, le sonrió con ternura y le dijo que le confiaría grandes gracias, pero que también le pediría sacrificios. La joven, con absoluta humildad, respondió con su mirada obediente que aceptaba todo lo que Dios quisiera de ella. Durante toda la aparición, Catalina percibió que el rostro de la Virgen cambiaba de expresión a medida que hablaba sobre los acontecimientos futuros. En algunos momentos, Nuestra Señora mostraba alegría, en otros, una profunda tristeza.
Cuando mencionaba las calamidades espirituales que vendrían sobre Francia, sus ojos se llenaban de lágrimas, como si llevara en sí misma los dolores de sus hijos. Este detalle marcó profundamente el alma de Catalina, que comprendió, quizá por primera vez, cuánto hiere el pecado humano al corazón inmaculado de María. La joven se sintió llamada no solo a rezar más, sino también a consolar a la Madre de Dios con su propia vida de virtud y entrega. A lo largo de la visión, Catalina notó también la presencia constante del niño que la había conducido hasta la capilla. Más tarde, comprendería que se trataba de su ángel de la guarda, enviado para guiarla en una misión de gran importancia. Él permanecía en silencio, pero su presencia transmitía fuerza y serenidad. Catalina comprendió aquella noche que no estaría sola en el cumplimiento de la misión celestial que le sería confiada. Aquel encuentro con su ángel fortalecería aún más su confianza en la protección divina durante los acontecimientos extraordinarios que apenas comenzaban a desplegarse. Cuando la aparición llegó a su fin, la Virgen se levantó y con un gesto suave desapareció en dirección al altar. Todas las luces de la capilla se apagaron, excepto la lámpara del Santísimo Sacramento, que continuó brillando con la misma intensidad silenciosa de antes. Catalina permaneció allí arrodillada durante varios minutos, incapaz de moverse, tomada por una mezcla de encantamiento, gratitud y humildad. Su alma estaba completamente inundada de luz y paz, pero también cargada con la responsabilidad de los mensajes que había recibido. Sabía que aquella noche sería recordada toda su vida como el inicio de una misión divina. Al regresar al dormitorio con la ayuda del ángel que la había guiado, Catalina percibió que su vida jamás volvería a ser la misma. A partir de aquella noche, el cielo se abriría para ella en una serie de experiencias sobrenaturales que culminarían en la revelación de la medalla milagrosa. Pero, antes de eso, la joven tendría que madurar espiritualmente, aprender a guardar silencio sobre los secretos que había recibido y fortalecer su alma para soportar las gracias y también las pruebas que vendrían. Catalina se durmió aquella madrugada con el corazón inflamado de amor por Dios y por María, temiendo solo una cosa: no ser fiel a la misión que el cielo le había confiado. Los meses que siguieron a la primera aparición fueron vividos por Catalina con una mezcla de expectativa silenciosa y docilidad absoluta. Guardaba en el corazón cada palabra de la Virgen María como quien protege un tesoro, consciente de que aquello formaba parte de algo mucho mayor de lo que ella podía comprender. Durante ese periodo, su vida seguía aparentemente normal. Oraciones, trabajos comunitarios, formación religiosa y servicios de caridad. Sin embargo, su alma permanecía en permanente estado de vigilancia espiritual, pues sabía que la Virgen había prometido volver. El silencio impuesto por María era una prueba exigente, pero Catalina lo abrazó con humildad, convencida de que la obediencia sería la base necesaria para cumplir con fidelidad la misión celestial que estaba a punto de revelarse con mayor claridad. Fue entonces cuando, en la noche del 27 de noviembre de 1830, mientras hacía sus oraciones en la capilla, Catalina vivió el momento más decisivo y luminoso de toda su vida. La aparición comenzó con un suave movimiento de luz, como si una estrella hubiera descendido silenciosamente sobre el altar. Poco a poco, esa luz se intensificó, y dentro de ella surgió la figura esplendorosa de la Santísima Virgen, envuelta en una belleza indescriptible. María estaba vestida de blanco y azul, de pie sobre un globo, simbolizando su realeza universal y su papel como medianera de las gracias divinas. Bajo sus pies, una serpiente permanecía aplastada, representando la victoria total de la mujer del Génesis sobre el mal. La visión era tan majestuosa que Catalina sintió que su corazón se expandía en adoración y reverencia, tomada por la certeza de encontrarse ante un misterio que superaba toda comprensión humana. La Virgen tenía las manos extendidas hacia abajo y de sus dedos salían rayos de luz intensos y bellísimos que se esparcían en dirección a la tierra.
Al principio, Catalina quedó maravillada, sin comprender plenamente el significado de aquella luminosidad celestial. María entonces, con voz suave y materna, le explicó que aquellos rayos representaban las gracias que ella distribuye a sus hijos que piden con confianza. Cada haz luminoso era un signo de amor y misericordia que se derramaba sobre el mundo a través de la intercesión de la Madre de Dios. Catalina observaba hipnotizada la profundidad del gesto de la Virgen, comprendiendo que la misión que le sería confiada tendría relación directa con la difusión de esas gracias tan abundantes. Catalina notó, sin embargo, que algunos anillos de los dedos de la Virgen no emitían luz. Sorprendida por este detalle, se atrevió a preguntar el motivo de esa ausencia. La respuesta de la Virgen fue de gran impacto espiritual y teológico. Aquellos anillos que permanecían oscuros representaban las gracias que no se derraman porque las personas dejan de pedirlas. Esta enseñanza marcó profundamente a la joven, revelando uno de los puntos centrales de la devoción que estaba a punto de nacer: la importancia de la confianza, de la oración y de la apertura del corazón para recibir las gracias de Dios por medio de la intercesión de María. Esta revelación mostró que la Virgen desea, con una intensidad inimaginable, conceder bendiciones a sus hijos, pero respeta la libertad humana de abrirse o no al amor divino. La visión celestial no se limitó a las explicaciones, pues la Virgen comenzó a revelar a Catalina detalles concretos de la misión que quería confiarle. Delante de la joven se formó un marco oval alrededor de la imagen de María. Dentro de ese marco luminoso apareció una inscripción que más tarde sería reconocida en todo el mundo: «Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Catalina entendió inmediatamente el poder de esas palabras que proclamaban el dogma de la Inmaculada Concepción antes incluso de su definición oficial por la Iglesia en 1854. La inscripción destacaba el papel único de María en la historia de la salvación y la fuerza de su intercesión materna, unida al misterio de la gracia divina. Enseguida, la visión se transformó y Catalina contempló el reverso de la medalla que debía ser acuñada. Vio una gran M entrelazada con la cruz, símbolo profundo de la unión inseparable entre Jesús y María en la obra de la redención. Debajo de la M aparecían dos corazones: el Sagrado Corazón de Jesús, coronado de espinas, y el Inmaculado Corazón de María, atravesado por una espada. Esos dos corazones, colocados lado a lado, representaban el amor redentor y el sufrimiento reparador que sostienen espiritualmente a la humanidad. 12 estrellas circundaban el conjunto, simbolizando tanto a las 12 tribus de Israel como a los apóstoles, reforzando la dimensión universal del mensaje mariano que allí se revelaba. La Virgen entonces pidió a Catalina con gran claridad que mandara acuñar una medalla exactamente como la había visto. Explicó que todos aquellos que la usaran con confianza recibirían gracias abundantes. Catalina se vio tomada por un profundo sentido de responsabilidad, pues sabía que no se encontraba ante una simple devoción privada, sino ante un pedido explícito de la Madre de Dios que afectaría a millones de personas a lo largo de los siglos. Más tarde, la joven describiría el peso y la grandeza de ese momento como una llamada irresistible que venía directamente del cielo y que exigiría de ella humildad, valentía y fidelidad absoluta. La misión, sin embargo, no sería fácil, pues Catalina no era conocida ni influyente dentro de la congregación. Era una novicia humilde, silenciosa y obediente, sin cualquier posición que facilitara llevar adelante una revelación tan extraordinaria. Aún así, su confianza era total. Creía que si Nuestra Señora le había confiado esa tarea, entonces el propio cielo abriría los caminos necesarios. La Virgen, al concluir la aparición, la miró con ternura y reafirmó que estaría siempre a su lado, guiando cada paso y fortaleciendo su alma en los momentos de dificultad. Esta certeza materna sería el sostén de Catalina durante toda su misión. Cuando la visión se disipó, la luz desapareció lentamente y la capilla volvió a su apariencia simple y silenciosa.
Catalina permaneció arrodillada durante largo tiempo, embriagada por el esplendor que había contemplado y consciente de que ahora cargaba un secreto de importancia inmensa. Su corazón estaba lleno de paz, pero también presionado por la gran responsabilidad de transmitir fielmente todo lo que había visto. Sabía, sin embargo, que no podría actuar por cuenta propia, pues dependía de la autorización de sus superioras y de sus confesores para que la medalla fuera producida conforme al pedido de María. Era el inicio de un largo camino de discernimiento y obediencia. En aquellos instantes silenciosos después de la visión, Catalina comprendió que la misión celestial que le había sido confiada no era solo un regalo, sino también un llamado al sacrificio. Tendría que soportar incomprensiones, dudas y pruebas interiores, manteniendo siempre en secreto su identidad como vidente. Su humildad, sin embargo, no vaciló. Catalina lo ofreció todo a Dios, diciendo en lo íntimo de su alma que haría lo que fuera necesario para que se cumpliera la voluntad del cielo. Así se cerró aquella noche de noviembre, que transformaría para siempre la historia de la devoción mariana por medio de la medalla milagrosa. Después de las apariciones de noviembre de 1830, el alma de Catalina Labouré permaneció profundamente tocada por la misión que la Santísima Virgen le había confiado. No obstante, era plenamente consciente de que no podía por sí misma hacer nada para que la medalla fuera acuñada. Obediente a las instrucciones del cielo, decidió confiarlo todo al director espiritual de la Casa de las Hijas de la Caridad, el padre Jean-Marie Aladel. Creía firmemente que Dios actuaría por medio de la autoridad de la Iglesia y que ningún paso debía ser dado sin el adecuado discernimiento. Así, con humildad y docilidad, relató al sacerdote cada detalle de la aparición y le transmitió fielmente las palabras de Nuestra Señora. Era un momento decisivo, pues el cumplimiento de la gran obra mariana deseada por el cielo dependía ahora de la prudencia y de la fe de aquel sacerdote. El padre Aladel recibió los mensajes con respeto, pero su prudencia inicial lo hizo vacilar. Temía engaños, ilusiones espirituales o incluso la imaginación fervorosa de una joven novicia. A pesar de ello, no descartó completamente el relato, percibiendo la seriedad y la sinceridad de Catalina. Se trataba de una joven que demostraba gran equilibrio espiritual, profundo amor por la vida religiosa y total desapego a cualquier forma de vanidad. Nada en ella indicaba exagero o deseo de protagonismo. Aún así, el sacerdote decidió rezar y reflexionar antes de tomar cualquier decisión. Esta espera, aunque difícil, fue aceptada por Catalina con la serenidad y la paciencia que caracterizaban su santidad. Catalina no presionó, no insistió ni discutió, simplemente aguardó. Esta actitud silenciosa y obediente, más tarde, sería reconocida como una de las mayores pruebas de su santidad. En lugar de colocarse por encima de la autoridad o insistir en su propia experiencia, confió en que Dios tocaría el corazón del Padre en el momento oportuno. Mientras tanto, continuaba su vida cotidiana en completa sencillez, sirviendo a los pobres, cuidando de las enfermas y realizando sus tareas domésticas con amor y humildad. El secreto que guardaba en el corazón se había convertido en su tesoro espiritual, custodiado con reverencia y sacrificio. La prudencia del padre Aladel comenzó a ceder cuando los acontecimientos alrededor de Francia confirmaron las profecías dadas por Nuestra Señora durante la primera aparición. La Revolución de 1830, la inestabilidad política y el sufrimiento espiritual de la población francesa se hicieron evidentes. Todo esto llevó al sacerdote a percibir que no se trataba de imaginación o fantasía, sino de algo verdaderamente extraordinario. Decidió entonces consultar a sus superiores y presentó la descripción completa de la medalla conforme Catalina la había relatado. Después de un análisis cuidadoso, los superiores permitieron que la medalla fuese acuñada, aunque todavía no tuvieran plena comprensión de la grandeza de lo que estaba a punto de suceder. Así, en 1832 se produjeron las primeras medallas y fueron distribuidas entre el pueblo. Al principio, se trataba de una devoción sencilla,
practicada con fe por algunas familias y por las hijas de la caridad. Sin embargo, en poco tiempo comenzaron a surgir relatos de gracias extraordinarias recibidas por aquellos que la usaban con confianza. Curaciones de enfermedades, conversiones repentinas, protección en peligros físicos, liberaciones espirituales profundas, todo ello empezó a multiplicarse de manera tan expresiva que las personas comenzaron a llamar al objeto Medalla Milagrosa. El título no fue creado por la Iglesia, sino por el propio pueblo, movido por la gratitud ante las gracias visibles que recibían diariamente. El crecimiento de la devoción fue tan rápido y tan sorprendente que causó admiración incluso entre aquellos que antes dudaban de la autenticidad de las revelaciones. En apenas algunos años, cientos de miles de medallas habían sido distribuidas, no solo en Francia, sino en diversos países de Europa. La noticia de las gracias se difundió con rapidez, como si una fuerza invisible condujera cada medalla hasta el corazón de quien más la necesitaba. El pueblo pobre, sobre todo, abrazó con amor esta devoción, reconociendo que María se mostraba como una madre solícita, atenta a los dolores de sus hijos y generosa en sus intervenciones. Era la Virgen de las Gracias manifestándose en toda su ternura y poder. Uno de los episodios que más contribuyó a la difusión mundial de la medalla fue el llamado Milagro de la Rue du Bac, cuando numerosas personas atestiguaron curaciones inesperadas y conversiones impresionantes tras rezar delante de la medalla o usarla con confianza. Entre los testimonios más célebres está la conversión de Alphonse Ratisbonne, un judío incrédulo que, al llevar la medalla por insistencia de un amigo, tuvo una aparición de la Virgen María en la iglesia de Sant'Andrea dell'Efrat, en Roma. Su vida cambió por completo a partir de ese encuentro, llegando a ser sacerdote y gran propagador de la devoción. La conversión repentina y profunda de ese hombre conmovió a teólogos, escépticos e incluso a miembros de la jerarquía eclesiástica, sirviendo como prueba viva del poder de la intercesión de María por medio de la medalla milagrosa. Mientras la devoción se difundía con fuerza extraordinaria, Catalina permanecía completamente oculta. Nadie sabía que ella era la vidente elegida por la Virgen. Vivía su misión de forma silenciosa, sin revelar jamás su identidad, guardando en el corazón el secreto que Nuestra Señora le había confiado. Sus compañeras de comunidad la veían como una religiosa común, dedicada a los trabajos más simples y pesados, sin destaque ni privilegios. La humildad radical de Catalina hacía que su vida se volviera aún más luminosa ante Dios. Prefería permanecer escondida, ofreciendo cada sacrificio por la conversión de las almas y por la gloria de la Madre de Dios. A pesar de permanecer en el anonimato, Catalina seguía con discreta alegría el florecimiento de la devoción a la medalla milagrosa. Cada testimonio de curación, cada conversión, cada milagro era para ella motivo de profunda acción de gracias. Su corazón se alegraba no por orgullo, sino por ver que la voluntad de la Virgen se cumplía exactamente como ella había prometido. Catalina comprendía que la medalla no era un objeto mágico, sino un sacramental poderoso que conducía a los fieles a Dios mediante la intercesión materna de María. Cuanto más se difundía la devoción, más crecía en Catalina el deseo de permanecer en silencio y desaparecer a los ojos del mundo. Incluso pasando años sin que nadie supiera de su misión, Catalina nunca dejó de rezar por la Iglesia, por Francia y por todos aquellos que usaban la medalla. Llevaba en el corazón la convicción de que la medalla milagrosa era una obra divina, destinada a fortalecer a los cristianos en tiempos de prueba espiritual. Sabía también que, junto con las gracias, vendrían muchas luchas, el avance del racionalismo, de la indiferencia religiosa y de las ideologías contrarias a la fe. Por eso, ofrecía diariamente su vida en sacrificio silencioso, confiando en que María seguiría derramando sus gracias sobre el mundo mientras hubiera quien rezara con fe. Así, la difusión de la medalla milagrosa no solo transformó la espiritualidad popular del siglo XIX, sino que también preparó el camino para un amor mariano más profundo,
que perdura hasta hoy. Todo esto comenzó con una joven sencilla, silenciosa, humilde, escondida a los ojos del mundo, pero totalmente transparente a los ojos de Dios. Catalina Labouré fue el instrumento escogido para llevar al mundo una de las mayores manifestaciones de la gracia divina por medio de la Virgen María, convirtiéndose, aún sin ser vista, en una de las figuras marianas más importantes de la historia de la Iglesia. Incluso mientras la medalla milagrosa se extendía por el mundo y transformaba vidas incontables, la existencia de Catalina Labouré seguía completamente silenciosa, escondida a los ojos del público e incluso de sus propias compañeras de comunidad. Nuestra Señora había dejado claro desde el inicio que ella debía permanecer anónima, y Catalina abrazó esta orden con una obediencia tan profunda que todavía hoy conmueve. No deseaba reconocimiento, no buscaba gloria ni quería ser vista como alguien especial. Toda su vida estaba movida por un único propósito: cumplir con humildad y perfección la voluntad de Dios manifestada a través de la Madre Santísima. Así, mientras millones de medallas eran distribuidas en todo el mundo, la vidente elegida por María continuaba lavando platos, haciendo camas, cuidando de los más pobres y viviendo su vocación de manera tan común que nadie sospechaba de su misión extraordinaria. La vida de Catalina en el convento estaba marcada por un ritmo intenso de trabajo físico y responsabilidad. Sirvió durante más de 40 años en el hospicio de Enghien, donde se dedicó a cuidar de los ancianos, de los pobres y de los abandonados. Las tareas eran pesadas, exigían esfuerzo continuo y ningún tipo de reconocimiento humano. Ella limpiaba heridas, servía comidas, hacía curas, cargaba a personas debilitadas y pasaba largas horas en trabajos que muchas veces requerían fuerza y resistencia física. Aún así, nunca demostró cansancio ni irritación. Sus compañeras de comunidad testimoniaban que Catalina tenía siempre un semblante sereno, irradiando paz y caridad, como si cada gesto fuera ofrecido directamente a Dios. Su vida se convirtió así en un verdadero sacrificio vivo, lleno de amor y entrega silenciosa. El corazón de Catalina era profundamente eucarístico. Siempre que podía, permanecía en adoración silenciosa ante el Santísimo Sacramento. Allí encontraba fuerzas para enfrentar las dificultades del día y renovaba su entrega total al servicio. Era común encontrarla, en sus horas libres, postrada en oración silenciosa, conversando con Dios como quien conversa con un amigo íntimo. No necesitaba palabras rebuscadas ni prácticas extraordinarias. Su oración era simple, pura y profunda, hecha con el corazón totalmente vuelto hacia el Señor. Muchos testimonios posteriores relatan que, cuando Catalina rezaba, había a su alrededor una atmósfera de paz impresionante, como si su espíritu viviera ya parcialmente en el cielo. Su devoción a la Virgen María era igualmente intensa, pero discreta. Catalina nunca contaba sus visiones a nadie, incluso cuando algunas hermanas percibían que tenía una sensibilidad espiritual poco común. Guardaba en el corazón, con un silencio casi sagrado, cada palabra que la Madre de Dios le había confiado. Siempre que veía una medalla, aunque mantuviera el semblante sereno, su corazón se llenaba de gratitud y alegría, pues reconocía en aquel pequeño objeto el cumplimiento perfecto de la misión que había recibido. En lo íntimo de su alma, Catalina ofrecía cada gracia derramada por la medalla como una alabanza a la Santísima Virgen, que deseaba alcanzar los sufrimientos y las necesidades de sus hijos dispersos por el mundo. A pesar de su evidente santidad, Catalina enfrentó muchas pruebas interiores. No siempre sus superioras comprendían sus actitudes silenciosas y en ocasiones fue sometida a humillaciones, exigencias y correcciones duras. En ciertos momentos no era comprendida y algunas religiosas la juzgaban severamente sin conocer su verdadera misión. Catalina, sin embargo, jamás respondió con dureza ni se justificó. Aceptaba todo con humildad, ofreciendo cada contrariedad como reparación por los pecadores y como acto de amor a la Virgen María.
Ese silencio heroico, mantenido durante toda su vida, se convirtió en uno de los pilares de su santidad y en un ejemplo luminoso de obediencia evangélica. Otro aspecto impresionante de su vida era su extraordinaria capacidad de ver a Cristo en los pobres. Para Catalina, cada persona necesitada era una oportunidad concreta de servir a Jesús. Trataba a los ancianos y enfermos con una delicadeza casi materna, conversando con ellos, limpiando sus heridas con amor, sosteniendo sus manos y consolando sus dolores espirituales. Sus palabras eran pocas, pero llenas de una bondad que confortaba incluso a los más desesperados. Muchos de los pobres a quienes cuidaba no sabían su nombre, pero decían que aquella hermana tenía manos de ángel. Catalina, sin embargo, no se dejaba influir por elogios. Lo hacía todo en secreto, huyendo de cualquier tipo de reconocimiento humano. Su vida también estuvo marcada por largos años de sufrimientos físicos. El trabajo extenuante, las noches mal dormidas, el peso de la edad y las enfermedades fueron debilitando poco a poco su cuerpo. A pesar de ello, nunca pidió dispensa de sus obligaciones ni buscó facilidades. Lo ofrecía todo a Dios como sacrificio por los pecadores y por la Iglesia. Esta generosidad silenciosa hacía que su vida adquiriera un valor espiritual inmenso ante Dios, que transforma cada obra humilde en gracia abundante. Catalina comprendía la lógica divina. Los mayores tesoros de la fe no se hallan en los reflectores, sino en los sacrificios anónimos y en las renuncias escondidas que solo Dios ve. Con el paso de los años, Catalina siguió recibiendo inspiraciones interiores y consolaciones espirituales, pero nunca más tuvo una aparición de la Virgen como las de 1830. Eso, sin embargo, no disminuyó su fe ni su amor. Por el contrario, entendía que su misión había sido completada en aquellas revelaciones y que ahora su tarea consistía en vivirlas, protegerlas y ofrecérselas al mundo por medio de la obediencia. Su silencio era tan sagrado que durante décadas nadie sospechó que hubiera vivido algo tan extraordinario. Las medallas eran producidas por miles y distribuidas por todo el mundo, transformando vidas y obrando gracias, mientras la humilde Catalina barría pasillos, lavaba ropa y cuidaba de los pobres sin jamás levantar los ojos para buscar reconocimiento. La grandeza de Catalina residía precisamente en que, cuanto mayor era la devoción a la medalla milagrosa, más se escondía ella. La gloria que el mundo ofrecía estaba lejos de su corazón, pues sabía que todo provenía exclusivamente de María y de Dios. Catalina era solo un instrumento, una sierva silenciosa que había entregado toda su vida a la voluntad divina. Su alma vivía en un profundo estado de unión con Dios, sostenida por la humildad, por la caridad y por una confianza absoluta en la misericordia divina. Su testimonio silencioso se convirtió en una de las más bellas expresiones de la vida consagrada. Una existencia escondida, pero totalmente luminosa ante la mirada de Dios. Así, mientras el mundo reconocía la fuerza milagrosa de la medalla, Catalina Labouré permanecía desconocida, viviendo cada día como una ofrenda pura y silenciosa al cielo. Su vida era un evangelio vivo, escrito no con palabras, sino con acciones pequeñas y constantes que brotaban de un corazón totalmente consagrado. Tras décadas de servicio humilde, estaba a punto de completar su jornada terrena, y el secreto guardado durante tantos años finalmente sería revelado, no por vanidad, sino para que la Iglesia reconociera oficialmente la autenticidad de la misión extraordinaria que Dios le había confiado desde su juventud. Después de décadas viviendo en la más profunda humildad y anonimato, Catalina Labouré ya había cumplido silenciosamente la grandiosa misión que el cielo le había confiado. Observaba con discreta alegría interior la expansión continua de la devoción a la medalla milagrosa por todo el mundo, mientras permanecía totalmente escondida dentro de la congregación de las Hijas de la Caridad. Sin embargo, a medida que su vida avanzaba y su cuerpo comenzaba a mostrar signos evidentes de desgaste, la providencia
preparaba los últimos capítulos de su misión. El secreto que había guardado con fidelidad durante toda su existencia estaba a punto de ser finalmente revelado, no por iniciativa suya, pues jamás se atrevería a hacerlo, sino por la propia necesidad de la Iglesia de reconocer oficialmente el origen de la devoción que había transformado tantas almas a lo largo de los años. Conforme Catalina envejecía, las hermanas de comunidad notaban su serenidad casi sobrenatural. Incluso con dolores constantes, nunca se quejaba. Su rostro mantenía una expresión de paz, como si su alma estuviera siempre contemplando el rostro de Dios. Muchos decían que había algo misterioso en aquella hermana sencilla que nunca se destacaba, pero que irradiaba una santidad silenciosa y profunda. Cuando sus fuerzas empezaron a disminuir de forma más evidente, pidió humildemente permanecer cerca de su comunidad y de los pobres, rechazando cualquier privilegio. Su deseo era sencillo: morir como había vivido, sirviendo y ofreciéndolo todo a Dios. Antes de su muerte, sin embargo, el secreto de las apariciones debía ser revelado. No fue por vanidad ni por necesidad personal, sino porque la Iglesia necesitaba conocer la identidad de la vidente. Era importante para el proceso de autenticación de la devoción y para la formación espiritual de las futuras generaciones de fieles. Así, movida por la obediencia y por la inspiración divina, Catalina contó todo a su confesor y superior, que ella era la joven elegida por la Virgen María para transmitir al mundo la medalla milagrosa. Cuando él escuchó su testimonio, quedó profundamente conmovido, pues comprendía ahora el valor inconmensurable de aquella vida escondida. Todo lo que había sospechado a lo largo de los años, la humildad heroica, el silencio sagrado, la dulzura inquebrantable, encajaba perfectamente con la misión extraordinaria que ella finalmente revelaba. La revelación sorprendió a todos, incluidas las hermanas que habían convivido con Catalina durante décadas. Muchas de ellas tenían dificultad para creer que aquella mujer silenciosa y obediente, que realizaba los trabajos más simples y pesados, fuera precisamente la vidente de las apariciones de 1830. Sin embargo, cuanto más reflexionaban sobre su vida, más comprendían que eso tenía absoluto sentido. La santidad luminosa de Catalina estaba precisamente en su silencio, en su humildad y en su profundo deseo de desaparecer para que la gloria fuese únicamente de Dios y de la Virgen María. Su revelación, por tanto, lejos de elevar su propia imagen, solo dejaba aún más claro el valor espiritual de su vida escondida. En los últimos días de su vida, Catalina recibió de Dios gracias especiales de consolación y de paz interior. A pesar de su cuerpo debilitado, se mantenía espiritualmente fuerte, consciente de que su misión en la tierra estaba llegando a su fin. Cuando sus dolores aumentaban, lo ofrecía todo por la conversión de los pecadores y por la fidelidad de los consagrados. La proximidad de su muerte no le causaba temor. Al contrario, esperaba con dulce esperanza el momento de reencontrarse en el cielo con la Santísima Virgen, a quien había dedicado cada paso de su existencia. Su entrega total a la voluntad de Dios era un testimonio vivo de amor perfecto e incondicional. El 31 de diciembre de 1876, Catalina Labouré entregó su alma a Dios a los 70 años de edad. Su muerte fue serena, envuelta en una atmósfera de paz que impresionó a todas las hermanas presentes. Era como si el cielo hubiera descendido a aquella habitación sencilla para buscar el alma de la sierva fiel que había cumplido su misión con perfección. Las hermanas testimoniaron que, en el momento de su partida, su rostro parecía iluminado por una luz suave, con una expresión de alegría y descanso que confirmaba su profunda unión con Dios. La muerte de Catalina no fue un momento de tristeza, sino de triunfo espiritual. Poco después de su muerte, la noticia de su identidad como vidente se difundió rápidamente. La devoción a la medalla milagrosa, que ya era inmensa, se volvió todavía más respetada y amada por los fieles, que comprendieron que Nuestra Señora había escogido un alma humilde y escondida para realizar una obra tan grandiosa. Catalina no había buscado fama ni reconocimiento.
pero Dios, en su sabiduría, decidió revelar al mundo la pureza de su misión para que su vida se convirtiera en ejemplo de humildad, obediencia y amor incondicional a la Madre de Dios. Su historia comenzó a ser conocida y estudiada por teólogos, sacerdotes y fieles de diversas partes del mundo. Con el paso del tiempo, innumerables milagros y gracias atribuidos a la intercesión de Catalina empezaron a surgir. Personas que pedían su ayuda experimentaban curaciones, conversiones y consolaciones espirituales impresionantes. La Iglesia, atenta a esos testimonios, inició un proceso formal de investigación sobre su vida, sus virtudes y su misión. Lo que encontró fue una santidad extraordinaria, construida no por grandes hechos públicos, sino por la perfecta fidelidad en las cosas pequeñas, por la vida oculta de servicio y por la entrega total a la voluntad divina. Catalina se convirtió en un modelo luminoso para todos los cristianos, especialmente para los consagrados y para quienes sirven a los más pobres. En 1933, la Iglesia reconoció oficialmente su santidad y proclamó a Catalina Labouré como santa, elevando su vida y su misión al altar universal. Su cuerpo, cuando fue exhumado, se encontró incorrupto, como señal visible de la gracia divina que la había acompañado durante toda su existencia. Hoy descansa en la capilla de la Medalla Milagrosa, en la Rue du Bac, en París, el mismo lugar donde la Virgen la visitó y le entregó la misión que transformaría el mundo. Miles de peregrinos visitan ese lugar cada año, recibiendo gracias y reencontrando la fe por medio de la intercesión de aquella humilde hija de la caridad. La vida de Santa Catalina Labouré es un testimonio poderoso de que Dios escoge instrumentos simples para realizar obras extraordinarias. Su humildad silenciosa, su obediencia perfecta y su amor profundo a la Virgen María continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Santa Catalina nos recuerda que la verdadera grandeza espiritual no está en la visibilidad, sino en el sacrificio escondido. No está en el reconocimiento humano, sino en la fidelidad silenciosa al llamado de Dios. Su ejemplo atraviesa los siglos como una invitación a vivir la santidad en las cosas pequeñas, a confiar plenamente en María y a abandonarse por completo en las manos de Dios. El legado de Santa Catalina Labouré se extiende mucho más allá de su vida terrena. Aunque vivió en la más profunda humildad, su misión sobrenatural permanece viva y eficaz en la Iglesia hasta los días actuales. La Medalla Milagrosa, que nació de las apariciones de la Virgen María en la Rue du Bac, continúa siendo uno de los sacramentales más difundidos y más amados de toda la devoción católica. Millones de personas en todos los continentes llevan la medalla sobre el pecho como señal de protección, consuelo, esperanza y confianza en la intercesión materna de María. Esto demuestra que la misión confiada a Catalina no fue solo para su tiempo, sino para todas las generaciones futuras que continúan recibiendo abundantes gracias por medio de este don celestial. Al reflexionar sobre su vida, percibimos que Catalina encarna con perfección la llamada evangélica a la santidad escondida. En un mundo que valora el reconocimiento, la visibilidad y la fama, ella nos ofrece un testimonio opuesto, el de la grandeza espiritual que crece en el silencio, en la obediencia y en el servicio humilde. Su santidad no se manifestó por medio de discursos públicos o de hazañas extraordinarias ante los hombres, sino por la fidelidad a las pequeñas tareas cotidianas, realizadas con amor y ofrecidas a Dios. Es esa simplicidad resplandeciente la que nos recuerda que la santidad está al alcance de todos, incluso de aquellos que llevan vidas aparentemente comunes, invisibles a los ojos del mundo. La Medalla Milagrosa, fruto directo de su obediencia, se ha convertido en instrumento de conversión para personas de todas las edades y culturas. En hospitales, prisiones, campos de guerra y hogares pobres, la historia de la medalla se entrelaza con testimonios extraordinarios de curaciones y renovación espiritual. Muchas personas relatan que encontraron alivio en sus angustias simplemente al sostener la medalla con fe, mientras que otras dicen haber hallado el valor para recomenzar tras años de sufrimiento interior.
Tales testimonios revelan que aquello que Nuestra Señora prometió a Catalina, gracias abundantes para quienes recurrieran a ella, continúa cumpliéndose fielmente, como un río de misericordia que no cesa de derramarse sobre el mundo. El significado teológico de la medalla es igualmente profundo. Nos recuerda verdades centrales de la fe católica: la Inmaculada Concepción de María, su poderosa intercesión, la unión inseparable con Cristo, simbolizada por la M entrelazada con la cruz, y la importancia de los dos corazones, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Estos elementos, presentes en la medalla por instrucción directa del cielo, componen una verdadera catequesis en metal, enseñando en silencio lo que muchos cristianos necesitan recordar en tiempos de confusión espiritual. De este modo, la misión de Catalina permanece viva también en la transmisión de la verdadera doctrina y en la preservación de la fe católica frente a las tempestades del mundo moderno. El testimonio de Santa Catalina Labouré ilumina también la vida consagrada y a todos aquellos que viven llamados al servicio. Su obediencia absoluta, su humildad radical y su amor por los pobres muestran que la verdadera grandeza de la vida religiosa no se encuentra en las apariciones extraordinarias, sino en la entrega cotidiana a los más necesitados. Catalina se convirtió en modelo para todas las hijas de la caridad, que hasta hoy recorren los mismos pasillos, sirven en los mismos hospitales y siguen los pasos de San Vicente de Paúl con dedicación al servicio corporal y espiritual de los pobres. Ella demuestra que la caridad concreta es una extensión directa de la gracia divina y que servir al prójimo es una de las formas más sublimes de amor a Dios. Su vida habla también de manera profunda al corazón de los laicos. En un tiempo en el que muchos buscan señales extraordinarias, Catalina nos enseña que Dios actúa también en el silencio, en la sencillez y en lo cotidiano. Nos recuerda que la santidad no depende de visiones, sino de la fidelidad al deber de cada día, de la oración constante y de la disposición interior para hacer la voluntad de Dios, incluso cuando ésta es difícil o incomprensible. Esta enseñanza permanece extremadamente actual, especialmente en un mundo marcado por la prisa, el ruido y la distracción, en el cual muchos buscan respuestas rápidas, pero olvidan el valor de la constancia espiritual. Además de la dimensión espiritual, el legado de Santa Catalina Labouré permanece vivo en el corazón de la Iglesia por medio de su incorruptibilidad. Su cuerpo, preservado milagrosamente de la deterioración natural, reposa en la capilla de la Medalla Milagrosa en París, donde millones de peregrinos visitan su tumba cada año. Ante aquel cuerpo silencioso, que permanece intacto como señal visible de la gracia divina, muchos fieles se arrodillan para agradecer, pedir y renovar su confianza en Dios y en Nuestra Señora. La simple visión de aquel cuerpo incorrupto es una predicación silenciosa sobre la fidelidad de Dios, sobre la pureza de Catalina y sobre la eternidad de la misión que le fue confiada. La espiritualidad de Santa Catalina Labouré está profundamente ligada al misterio de la humildad. En un mundo que se inclina cada vez más hacia el orgullo, la autopromoción y el individualismo, Catalina se presenta como una estrella luminosa que señala el camino inverso, el de la pequeñez espiritual. Nos enseña que la verdadera fuerza no está en mostrarse, sino en permitir que Dios aparezca. No está en buscar honores, sino en abrazar el ocultamiento. No está en conquistar aplausos, sino en amar silenciosamente. Su vida es un eco de las palabras de María en el Magnificat. Él ha mirado la humildad de su esclava. Catalina fue esa esclava, y Dios la exaltó no por lo que hizo para sí, sino por lo que hizo para Él. El mundo moderno, tan sediento de paz y tan herido por crisis espirituales, continúa encontrando en la Medalla Milagrosa una señal concreta de la presencia materna de María. En momentos de dolor, guerras, pandemias e incertidumbres, muchas personas recurren a ella con fe renovada. Y tal como fue prometido a Catalina,
María continúa derramando gracias sobre aquellos que se vuelven hacia su intercesión. La misión de Santa Catalina, por tanto, no terminó con su muerte. Sigue viva cada vez que un hijo afligido sostiene una medalla con esperanza y pronuncia las palabras: «Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Así, el legado de Santa Catalina Labouré permanece como un faro en el corazón de la Iglesia. Su vida oculta, su obediencia perfecta, su profunda unión con María y su misión universal la convierten en una de las grandes santas de la devoción mariana. La historia de Catalina nos invita a confiar plenamente en la Virgen Santísima, a buscar la gracia de Dios con humildad y a vivir cada día con un amor silencioso, capaz de transformar el mundo sin que nadie lo perciba. Su testimonio resuena a través de los siglos como un mensaje vivo de fe, esperanza y caridad. Y su intercesión continúa acompañando a todos aquellos que, con confianza, usan la medalla milagrosa como señal de amor y protección de la Madre de Dios.